Contamos para esta entrevista con Amparo Sánchez, presidenta de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Gracias por atender la entrevista, Amparo. Y bueno, esta entrevista gira en torno a la imagen o el fomento que puedan crear del odio hacia los musulmanes ciertos grupos radicales como Boko Haram, Seleka en República Centroafricana, por supuesto todos los grupos yihadistas que existen en el norte de África, Oriente Próximo. Entonces mi primera pregunta para usted es ¿cuál es su opinión de estos grupos radicales yihadistas? Hombre, evidentemente es negativa. Cualquier radicalismo y cualquier tipo de violencia me parece muy mal. Pero si además se utiliza la religión como excusa, pues me parece peor todavía, cualquier religión. Desgraciadamente sí que hay desalmados que utilizan cualquier excusa para sus fechorías y a veces la excusa es religiosa. Pero si además de ser una excusa religiosa, esa religión es el Islam, entonces es peor porque lo sufrimos todos los musulmanes. Las consecuencias de esas violencias y de esas agresiones nos manchan a todos, sobre todo los que vivimos en Europa o en Estados Unidos, en lo que se llama mundo occidental. A mí no me gusta mucho eso de mundo occidental porque parece que estás haciendo memoria a un enfrentamiento, ¿no? Pero aquí somos muy desconocidos y se tiende a generalizar. Y además hay grupos especializados que fomentan el odio y utilizan las barbaridades que pueden cometer unos pocos para ensuciar absolutamente a todos y criminalizarlos a todos. Entonces, aparte de que es condenable, aparte es que nos afecta, nos perjudica. Hablando de gente que fomenta este tipo de odio, se me ocurre el caso reciente del político holandés Geert Wilders, que está alcanzando mucha popularidad en parte gracias a ese rechazo hacia los musulmanes. ¿Cómo se puede evitar esta escalada aparente que existe en Europa y también supongo que en España de odio o islamofobia que también provocan noticias como la de grupos yihadistas fuera de Europa y también al ver la gente que cada vez hay más inmigrantes musulmanes aquí? Sí, pues habría que hacer acciones multidisciplinares. Quiero decir que por un lado la sociedad tiene que tomar conciencia de que estos grupos, aunque estén atacando concretamente a un grupo concreto, en este caso de musulmanes o personas que profesan la religión islámica, en el fondo va en contra de toda la sociedad y de unos valores importantes de las sociedades democráticas y plurales. De hecho, el ejemplo que tú has puesto, las víctimas no eran musulmanes, eran jóvenes socialistas, creo, que defendían la pluralidad y la diversidad, ¿no? Entonces, cualquier persona que ellos crean que defienden esta pluralidad, automáticamente dicen que son siervos del Islam o esclavos del Islam y que están defendiendo el Islam y se convierten también en víctimas. Continuamente vemos artículos con este tipo de mensajes, pues en algunos medios de comunicación, como por ejemplo Alerta Digital, se me ocurre entre otros, ¿no?, que van contra el Islam, contra los musulmanes y contra cualquier colectivo que defienda estos valores o estos derechos humanos. Entonces, por un lado hemos de tomar conciencia de que es un peligro para toda la sociedad y para la cohesión social, pero también para las democracias y estos sistemas plurales y abiertos. Luego hay que dar a conocer en la medida de lo posible que esos estereotipos que ellos utilizan, que ni son reales ni son justos, que una persona concreta o un caso concreto sea bárbaro, hay que condenarlo, si se puede incluso llevarlo a la justicia, depende de en qué país se produzca, a lo mejor es más fácil o más difícil, pero no estigmatizar y criminalizar a todo el colectivo musulmán o todo el colectivo islámico. Esto es muy importante, porque ellos quieren dar la imagen esta
de que somos todos un bloque monolítico, que cuando uno hace una barbaridad todos tenemos culpa de esa barbaridad, etcétera, etcétera. Y luego también que no es lo que dice el Islam. Hay que explicar muy bien que estas personas, aunque actúen así y busquen sus excusas y hagan sus interpretaciones sui generis, la mayoría de sabios, la mayoría de estudiosos del Islam os van a decir que no, que para nada eso tiene que ver con los fundamentos ni con las creencias religiosas del Islam, que se basan en todo lo contrario, en la paz. Esto es un largo camino, porque es trabajar con toda la sociedad, quiero decir, con musulmanes y con no musulmanes, con todos, porque también los musulmanes tienen que hacer un gran esfuerzo de abrirse y dar a conocer su religión, no en el plan predicación de voy a hacer que la gente sea musulmana, no, en el sentido de mirar, esta es mi religión, esto es lo que hay y no debéis de tener miedo de nosotros. Repito, es un trabajo que muchos estamentos tenemos un grave problema con los libros de texto, porque ya no solamente lo que hacen unos pocos y lo que recogen los medios de comunicación, nosotros mismos qué mensajes estamos dando a través de los libros de texto. Hizo Gemma Martín Muñoz un estudio sobre lo que decían los libros de texto sobre los árabes y sobre el Islam, los libros de texto de aquí, de preuniversitarios. Y es terrible, ¿no? Entonces, digamos, como que estamos creando un terreno abonado para que siempre esa semilla de odio y de intolerancia. Entonces, educación, concienciación, explicación, todas estas cosas juntas. Y siempre con todos los colectivos que componen la sociedad. Sí, bueno, esa es otra de las preguntas que surgen, ¿no? Según usted, ¿qué parte hemos malinterpretado del término yihad? ¿Qué es la yihad? Es esfuerzo, o sea, la traducción literal sería esfuerzo. La más importante es el esfuerzo para combatir tu nafs, tu ego. Eso lo tienen muchas religiones. Esa es la más importante. Luego está la de los sabios. Y sí que es verdad que en según qué momentos hay una yihad que implica lucha, siempre y cuando esa lucha sea en defensa propia o de tu familia. Lo que pasa es que se cogen textos del Corán que hacen referencia a la lucha de la época de cuando vivía el profeta Muhammad contra los quraís, que los querían exterminar y los estaban persiguiendo, y los sacan de contexto y quieren dar a entender como que la yihad es eso, incluso se atreven a traducirlo como guerra santa, cuando el concepto de guerra santa no es un concepto islámico ni muchísimo menos. No fueron ellos los que empezaron las cruzadas y lo de la guerra santa, ¿no? Entonces, aunque puede hablar en un momento determinado, como ocurrió en la Edad Media, de defensa, la principal yihad es la de superación propia, la de luchar contra tu propio ego, y la de la cultura, porque el Islam dice mucho, es que no pensáis, es que no razonáis, leer, estudiad, formaros. Iqra fue la primera palabra revelada, Iqra, lee, estudia. Y hay muchos hadices, hay uno muy famoso que dice que vale más una gota de tinta de un sabio que infinidad de sangre de mártires. Eso que se oye decir tanto en los mártires, es decir, una gota de tinta de un sabio a los ojos de Dios es mucho más valiosa que mucha sangre de mártires o que la sangre de mártires. Pero estos hadices no son conocidos, no son utilizados, quizá porque no interesa, ¿no? Interesa más lo otro, porque vende más, porque es más sensacionalista y porque sirve al objetivo que quieren. No nos olvidemos que toda esta islamofobia también viene un poco porque algunos partidos políticos consiguen rentabilidad cara a elecciones. Entonces se juntan ahí muchas cosas, que no es gratuita. ¿Qué falta por contar desde los medios de comunicación sobre todo lo relacionado con estos grupos radicales yihadistas?
Mira, los medios de comunicación tienen muchos problemas, con perdón, y es que por un lado están limitados. Pues están limitados, por ejemplo, a las agencias de comunicación, ¿no? Les llega la información a través de las agencias de comunicación. Ellos no pueden saber lo que pasa exactamente en un país. Si no hay imagen, no hay noticia, y normalmente las imágenes más llamativas o las que más se venden suelen ser imágenes violentas o de guerras o sí, violentas en general, ¿no? Luego un periodista es imposible que sea un especialista de todo. Es que es imposible. Si hoy está informando, no sé, de comida y mañana está informando de Boko Haram, no puede ser un gastrónomo y un especialista en estos grupos violentos al mismo tiempo. Y los recortes presupuestarios hacen que no tengan todo el tiempo que necesitan, quizá, para hacer un periodismo de información y de investigación un poco serio. Podrían recurrir a expertos, podrían recurrir a técnicos que les asesoraran y que les explicaran ciertas cosas, pero aunque quieran, aunque tengan esa buena intención, muchas veces no les es posible por todo esto. Entonces, se nos junta todo eso, aparte de que haya medios de comunicación que sirven a ciertas ideologías y a ciertos intereses y que tienen idea en propagar ese mensaje de choque de civilizaciones, etcétera, etcétera. Si pones en Google, por ejemplo, la palabra musulmanas, te vas a dar cuenta, las imágenes que te salen, te vas a dar cuenta de la cantidad de islamofobia que hay en los medios de comunicación y en internet, etcétera, etcétera. Es difícil. ¿Qué falta por contar? Digamos que faltaría contar la realidad cotidiana de los musulmanes, pero es que eso no es noticia. Que hay musulmanes todos los días que se están esforzando en sacar el país en el que viven adelante, no importa dónde vivan, que son solidarios con los vecinos, que son generosos, que colaboran en Cáritas o en Cruz Roja, pero es que como que eso no es noticia, ¿no? Yo pienso que sí, que les falta contar la cara humana y les falta contar y explicar que la mayoría de veces las víctimas también son musulmanes y que somos muchísimos más los musulmanes que estamos en la parte de las víctimas que en la parte de la agresión. Un porcentaje mínimo de supuestos musulmanes cometen estas barbaridades. Un porcentaje tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que para nada representan al Islam, digan ellos lo que digan, y mucho menos al colectivo musulmán. Pero si eso lo extrapoláramos, por ejemplo, a los conflictos que había, por ejemplo, en Irlanda entre protestantes y cristianos, el porcentaje era muchísimo mayor y nadie decía que es que la gente de Irlanda eran unos fanáticos religiosos y tal y cual. La gente entendía. O, por ejemplo, si lo extrapolamos a lo que pasaba aquí con ETA en el País Vasco, el porcentaje de población vasca que apoyaba a lo de ETA era mucho mayor que el porcentaje de musulmanes que apoya estas barbaridades, pero muchísimo mayor allí. Y teníamos muy claro, y seguimos teniendo muy claro, gracias a Dios, que no los vascos son terroristas, que hay algunos grupos que utilizan, en aquella ocasión ellos utilizaban la excusa del independentismo para cometer estas atrocidades y estos señores utilizan la excusa de la religión, pero no se puede tolerar, no se puede aceptar, porque entonces ellos ganan. O sea, si permitimos y decimos que es que efectivamente esto es lo que quiere el Islam y lo que dice el Islam y que el Islam es así, entonces estos grupos violentos están ganando y se están llevando el gato al agua. No. En nuestro nombre no, y no puede haber excusas, y vosotros tampoco deberíais de excusarles, decirles no, usted es un asesino y un criminal, no utilice una religión como excusa, porque hay gente muy ignorante, hay jóvenes ignorantes y desarraigados, con grandes vacíos y grandes problemas, que si oyen continuamente que es que el Islam, que los mártires, es que al final se lo van a creer, y lo que estamos haciendo es facilitarles que engrosen sus filas. No, el Islam no, tú que eres un asesino ya sabes lo que buscas y qué intereses tienes.
¿Se puede tratar de detener o frenar el surgimiento o alzamiento de grupos radicales yihadistas, como estamos hablando, como Boko Haram, desde dentro mismo del Islam? Es decir, un imán, un líder religioso, ¿tiene autoridad, tiene fuerza para frenarles, tiene no sé, voz para hacerles cambiar de idea? Sí, un líder religioso, un imam, un sheikh, un ulema, tiene la fuerza y el peso que la comunidad le quiera reconocer. Te explico. En otras religiones hay una estructura de poder piramidal, con unas autoridades eclesiásticas muy claras que nadie discute. La gente podrá estar más o menos de acuerdo, pero nadie discute pues que lo que dice el Papa va a misa, valga la broma, ¿no? Que la cabeza de la Iglesia anglicana es la reina de Inglaterra, etcétera, etcétera. Hay cosas que están muy claras. En el Islam no existe esa estructura. Entonces, cada comunidad musulmana elegimos nuestros propios líderes religiosos y nuestros propios líderes dirigentes, ¿vale? Eso a mí me fascinó, porque eso te da una gran libertad de pensamiento y un gran albedrío, ¿no? A mí me encantó, pero también tengo que reconocer que eso vuelve al Islam vulnerable, porque en según qué zonas cae en manos de desalmados o cae en manos de poderosos que monopolizan y dicen, pues ahora voy a ser yo el máximo dirigente y voy a ser yo el que dicta y el que va a interpretar lo que dice el Islam y lo que no dice. Es que yo tendría que saber realmente esas personas de allí qué conocimientos tienen de Islam. Es que no tengo ni idea. Muchas veces muchos musulmanes tienen poco conocimiento de su propia religión. Saben lo que a nivel cultural han vivido o han mamado en sus casas, pero no conocen de verdad la base de la creencia ni los valores del Islam en profundidad, el mensaje, los valores del Islam, etcétera, etcétera. No los conocen. Desgraciadamente es como tú ahora coges muchos católicos que no han leído la Biblia en la vida. Entonces, por lo que les diga el cura y tal y cual, claro, aquí, repito, no hay tanto problema porque sí que hay una estructura de poder muy clara, ¿no? Y con unas ordenaciones de sacerdotes, etcétera, etcétera, pero en el Islam no es así. Entonces, ¿qué poder puede tener el que ellos le quieran conceder? ¿Y cómo pueden ellos reconocer el valor de un sheikh o de un ulema? Pues si de verdad conocen el Islam, y de verdad conocen el mensaje islámico y de verdad conocen los valores del Islam, van a saber reconocer quién es un sabio y quién es quién está cometiendo fraude, ¿no? Pero entonces, si estamos hablando a lo mejor de población, yo no lo sé, a lo mejor de población analfabeta que no sabe leer ni escribir, de fácil manipulación.